intestinales altas, oclusiones intestinales bajas, ¿ok? Y también entonces en este caso requiere intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que va a dominar acá? Como ya vamos a ver hoy, lo que va a caracterizar principalmente a este primer grupo de abdomen agudo quirúrgico es el cuadro de oclusión intestinal, ¿verdad? Alteración del tránsito intestinal. Aquí no va a dominar, por ejemplo, un proceso infeccioso. También puede haber, sobre todo en forma tardía, pero en forma inicial, ese paciente no va a tener características de un proceso inflamatorio, ¿verdad? Ese paciente con cuadro oclusivo no empieza con fiebre, no empieza con un cuadro tóxico, un cuadro séptico. Ese paciente clásicamente, o lo que más va a florecer como sintomatología en ese paciente van a ser los síntomas relacionados a la detención del tránsito intestinal. ¿Okay? Después tenemos el abdomen agudo peritonítico, es otro subgrupo, ¿verdad? De causas de abdomen agudo quirúrgico, también llamado ahí abdomen agudo perforativo. Pueden ir anotando ahí en sus anotaciones. Abdomen agudo peritonítico o perforativo. Y clásicamente ahí es donde van a entrar las posibilidades diagnósticas relacionadas a alguna perforación intestinal, ¿verdad? Ejemplo clásico, úlcera gastroduodenal perforada. Y eso ya lo habíamos mencionado alguna vez en alguna clase, ¿verdad? Cuando existe una perforación intestinal de cualquier sitio, por ejemplo, una perforación diverticular misma, la salida del líquido intestinal, del contenido intraluminal y más aún del aire, del neumoperitoneo que va a salir a la cavidad peritoneal, eso representa una causa importante y potencial de irritación del peritoneo. El paciente va a tener ahí signos y síntomas de irritación peritoneal. Es lo que va a dominar en ese paciente. ¿Entienden? Después tenemos el abdomen agudo inflamatorio, es el grupo más frecuente y es donde se incluye la mayoría de las patologías inflamatorias de origen abdominal. Es ahí donde vamos a encontrar la apendicitis aguda, que puede evolucionar a una peritonitis. Es ahí donde vamos a encontrar una colecistitis aguda, que puede complicarse con una peritonitis biliar, ¿verdad? Cualquier tipo, una diverticulitis aguda que se complica con perforación y termina generando una peritonitis, ¿verdad? Básicamente el abdomen agudo inflamatorio es representado por las peritonitis agudas como complicación de algún proceso inflamatorio localizado, ¿verdad? ¿Okay? Ahí es donde predomina generalmente, además del dolor que es común en todos ellos, va a predominar ahí la fiebre, la leucocitosis, ese estado séptico es lo que va a dominar en ese subgrupo. El abdomen agudo isquémico, como lo dice el nombre, generalmente ahí donde entran lo que llamamos los problemas vasculares del abdomen, ¿verdad? El infarto intestino mesentérico es el claro ejemplo, ¿ok? Así como existe un infarto cardíaco y ustedes ya conocen básicamente de qué se trata eso, ¿verdad? Una de las arterias coronarias obstruida ahí por un trombo, por un evento trombótico y generalmente se produce una isquemia o una necrosis en el peor de los casos, ¿verdad? De ese territorio irrigado por esa arteria, ¿verdad? Y en el caso del abdomen también puede ocurrir lo mismo, ¿verdad? Generalmente eso se presenta en un paciente, también creo que ya lo habíamos mencionado antes, un paciente de mayor edad que tiene algún problema cardíaco, por ejemplo, es portador de una fibrilación auricular. El paciente además es diabético y en los diabéticos hay mayor posibilidad o probabilidad de que exista una placa de ateroma en alguna arteria ahí mesentérica, por ejemplo, ¿verdad? Incluso existe la situación que llamamos una angina intestinal, así como existe una angina de pecho en las enfermedades coronarias, también puede existir una angina intestinal, ¿verdad? Cuando un paciente tiene una placa ateromatosa en alguna rama de las arterias mesentéricas, y es clásica la historia, el paciente va a alimentarse y cuando consume muchos alimentos gordurosos, ¿verdad? Y ustedes saben que durante el periodo de digestión alimentar, el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco es mayor hacia el flujo intestinal, ¿verdad? Hay un mayor trabajo intestinal. Entonces el paciente siente dolor postprandial, una angina intestinal. Y así como ocurre en el infarto también, de repente esa placa ateromatosa sufre un evento trombótico
y obstruye ahí totalmente la luz de esa arteria y la irrigación de ese territorio arterial y puede llegar a generar literalmente un infarto intestino mesentérico, ¿verdad? Y en ese caso también la característica es diferente, ¿verdad? La clásica característica es que el paciente tiene esos antecedentes cardíacos, mayor edad, tabaquista, diabético, en fin, y el paciente tiene un dolor intenso, el paciente está gritando de dolor, una intensidad 10 de 10, pero al realizar el examen físico no encontramos muchos datos positivos. Hay una disrelación entre la intensidad que refiere el paciente, la intensidad de los síntomas, con lo que se encuentra al examen físico. ¿Okay? Esa es la principal característica. No es muy fácil de hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Y muchas veces tampoco la laparotomía exploradora es resolutiva, ¿verdad? Porque cuando se hace una laparotomía exploradora y se encuentra que gran parte del intestino está necrosado ya, entonces muchas veces ya no hay mucho por hacer, ¿verdad? No podemos resecar todo el intestino necrosado. Cuanto más, ¿cómo vamos a decir? Cuanto más afectación a nivel de los troncos vasculares, mayor va a ser la extensión de la necrosis. Imagínense un ejemplo. Si hay un trombo, ¿verdad? Un evento trombótico que afecta en el tronco, en la raíz de la arteria mesentérica superior. Ustedes recordarán por anatomía todo lo que vasculariza la arteria mesentérica superior, prácticamente todo el abdomen ahí, exceptuando desde el colon izquierdo para abajo, ¿verdad? Pero obviamente una necrosis de todo lo que involucra la irrigación de la arteria mesentérica superior es inviable para la vida, ¿verdad? Todo el intestino delgado, todo el duodeno, páncreas, varios órganos que irriga la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Entonces muchas veces ya he visto casos donde tuvimos que hacer la laparotomía exploradora. Efectivamente se trataba de un infarto de intestino mesentérico, pero estaba todo necrosado y ya eso ya es incompatible con la vida. Muchas veces ni siquiera amerita resecar o sacar ese segmento intestinal porque es como sacar todo el intestino, ¿verdad? Entonces muchas veces terminamos cerrando el abdomen y dando la noticia triste, ¿verdad? A los familiares que no hay nada que hacer y que probablemente en las siguientes horas ese paciente va a terminar falleciendo, ¿verdad? Y muchas veces quedan secuelas, muchas veces cuando la extensión de la necrosis todavía no es demasiado extensa o no es muy total, vamos a decir, terminamos muchas veces resecando la parte necrosada, pero queda el intestino muy corto, queda esa complicación que alguna vez seguramente vamos a hablar también, que es lo que llamamos síndrome del intestino corto, ¿verdad? Queda muy poca porción de intestino viable y el paciente tiene complicaciones mediatas o a largo plazo en relación a eso, ¿verdad? Problemas de absorción de nutrientes y eso a la larga también repercute en la sobrevida del paciente. Y después está el abdomen agudo hemorrágico, como el nombre ya lo dice, ¿verdad? Todas las situaciones que son secundarias a un sangrado libre en cavidad abdominal. No confundan, en este punto es muy frecuente confundirlo con lo que son las hemorragias digestivas. También un capítulo que vamos a hablar ya futuramente dentro de unas clases en adelante. Las hemorragias digestivas son sangrados intraluminales, ¿verdad? Varices, úlceras que sangran dentro de la luz intestinal. Están las hemorragias altas y las hemorragias bajas. Eso vamos a categorizar todo. Cuando hablamos de abdomen agudo hemorrágico, es alguna situación que genere sangrado en la cavidad abdominal, ¿verdad? Y clásicamente el abdomen agudo hemorrágico se divide en dos grandes tipos, el de origen traumático y el de origen no traumático, ¿verdad? El de origen traumático es el que tanto hablamos cuando hablamos de trauma abdominal. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de trauma abdominal? Una rotura hepática, una rotura esplénica del bazo, ¿verdad? Básicamente eso se traduce por sangrado libre en la cavidad abdominal, sangre, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la clínica que va a predominar en ese paciente? Ese paciente no va a tener tampoco un estado séptico, no predomina la fiebre en ese paciente, lo que predomina es el dolor que es común en todos y los signos y síntomas de alteración hemodinámica, lógico. Si el paciente está con sangrado importante en la cavidad abdominal, por supuesto eso se refleja
en el estado hemodinámico. Ese paciente va a tener hipotensión, taquicardia, palidez importante, puede tener alteración de conciencia debido a la hipoxia, ¿verdad? Al hipoflujo cerebral, ¿ok? Y eso es causas traumáticas, pero también existen causas no traumáticas. Y los dos grandes clásicos ejemplos de etiología de abdomen agudo hemorrágico no traumático, una de ellas es la muy frecuente, que es el embarazo ectópico roto, ¿verdad? Un embarazo extrauterino habitualmente a nivel de las trompas, ¿verdad? Que obviamente por el espacio anatómico estrecho que va creciendo ese embrión, termina generando una rotura y sangrado libre a cavidad abdominal, ¿verdad? Y entonces el paciente comienza a tener manifestaciones de hipovolemia, taquicardia, palidez y la historia ahí de una amenorrea, obviamente en esa mujer en edad fértil, con una historia de amenorrea, con un abdomen agudo quirúrgico, entonces es muy sospechoso de un embarazo ectópico roto a cavidad, ¿ok? Y otro ejemplo clásico del abdomen agudo hemorrágico no traumático, tenemos ahí la rotura de un aneurisma de la aorta abdominal, ¿verdad? Que muchas veces es una situación catastrófica, muchas veces ni siquiera llegamos a tiempo de intervenir porque ustedes se imaginarán el sangrado de un aneurisma de la aorta abdominal roto a cavidad es cataclísmico, ¿verdad? Tiene una mortalidad muy alta. Luego que hay aquí algunos mensajes, vamos a tratar de leer. Aquí algunos tienen problemas en su conexión. Ok, vamos a ver después todo lo que no pudieron estar presentes. Vamos a volver a revisar después, ¿ok? Bueno, como aquí está resaltado, hoy vamos a tratar de enfatizar un poco el abdomen agudo obstructivo. Yo tenía preparado otra clase que es la introducción al abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Justamente íbamos a profundizar un poco de las características de cada uno de estas clasificaciones que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Ustedes por un caso clínico que yo les ponga ahí en una pregunta, vamos a hacer en la siguiente clase un ejercicio, ¿verdad? Le voy a poner un caso clínico y ustedes tienen que identificar si eso es un abdomen agudo oclusivo, si es un abdomen agudo hemorrágico, o si es un abdomen agudo inflamatorio. Y van a ver que es fácil identificar haciendo esos ejercicios. Pero en fin, la clase de hoy vamos a terminar enfocando hoy en el abdomen agudo obstructivo, ¿verdad? Porque es lo que tengo disponible aquí para no perder nuestro horario de clase virtual. Vamos a hablar del abdomen agudo oclusivo. Vamos a hablar de las oclusiones intestinales básicamente, ¿verdad? ¿Alguna vez ya escucharon hablar de las oclusiones intestinales? El nombre ya nos dice todo, ¿verdad? Conjunto de signos y síntomas que se presentan en los pacientes, ¿verdad? Como, un ratito aquí, ahí está. Se presentan en los pacientes como consecuencia de la detención persistente de la progresión del contenido intestinal, ¿verdad? Ya dijimos, y ustedes conocen muy bien la anatomía, ¿verdad? Tenemos el intestino delgado. ¿Cuál es el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso? A ver si alguien me ayuda, por favor. Es algo, Jejunum. parece algo sencillo, parece algo tonto, pero es importante porque eso nos va a ayudar a clasificar, por ejemplo, la oclusión intestinal. ¿Cuál sería? É o cego, prof. Jejunum ilium. Yeyuno ilion es todavía intestino delgado, ciego ya es intestino grueso. ¿Y cuál es el límite? ¿Cómo se llama el límite anatómico que separa ambas porciones? Ângulo de 3. Ángulo de Treis es el límite que se encuentra entre el duodeno y el yeyuno. ¿Verdad? Ángulo de A Treis. válvula iliocecal? Ahí está. Entonces, justamente, viste, mi pregunta fue bien direccionada porque una de las confusiones clásicas es justamente con el ángulo de Treis. El ángulo de Treis es también llamado el ángulo duodeno-yeyunal, el límite entre el duodeno y el yeyuno, allá arriba. ¿Okay? Ahora, el límite entre el íleon, ¿verdad? Que es la porción más distal o final del intestino delgado, de las asas delgadas, con el ciego, que es la primera porción ahí lo que sería el intestino grueso, entonces es la válvula ileocecal. Ese es el límite anatómico entre lo que sería intestino delgado para arriba, proximalmente, y lo que sería intestino grueso, ¿ok? Entonces justamente eso nos va a ayudar
a clasificar también, una de las clasificaciones. Ustedes saben que gracias al peristaltismo intestinal, entonces la materia fecal, todo el contenido luminal, tiene esa progresión distal, ¿verdad? Hasta el ano, hasta la ampolla rectal y finalmente su salida por el ano. Entonces, cualquier tipo de interrupción de ese tránsito intestinal es lo que llamamos oclusión intestinal, ¿verdad? La primera clasificación, muy importante, puede ser, según el mecanismo de producción, puede ser mecánica o puede ser funcional, ¿ok? Y eso es muy importante que entiendan, y ya lo habremos mencionado en alguna oportunidad también en alguna clase, ¿verdad? Como dice el nombre, mecánica es cuando existe un obstáculo físico, un obstáculo mecánico que literalmente se interpone ahí al tránsito intraluminal, al tránsito intestinal, ¿verdad? Y termina generando la oclusión intestinal, ¿ok? Entonces, eso es la oclusión mecánica. Es la más importante por la frecuencia, por los tipos de patologías que vamos a ver en esa clasificación. Oclusión intestinal mecánica, ¿ok? Existe ahí un obstáculo físico, un obstáculo mecánico que se interpone, ¿verdad? Una barrera física que se interpone al paso del tránsito intestinal. Básicamente, ahí haciendo ya un adelanto, son las oclusiones mecánicas las que tienen resorte quirúrgico como tal, ¿verdad? Porque para su resolución necesitamos intervenir, necesitamos retirar ese obstáculo mecánico ahí para poder restituir el tránsito intestinal, ¿cierto? Y por otro lado existen las oclusiones funcionales, donde como el nombre lo dice ahí, en ese caso no existe ningún obstáculo mecánico, no existe ninguna barrera física que se interpone en el tránsito intestinal, sino que simplemente existen trastornos de la motilidad intestinal. Es el intestino el que debería realizar ese movimiento peristáltico para dirigir el tránsito intestinal. Es la motilidad intestinal la que está alterada y por tanto no puede progresar el tránsito intestinal, ¿verdad? En ese caso, desde el punto de vista quirúrgico no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Porque se trata de alteraciones ahí de la motilidad intestinal. No podemos entrar a operar y obviamente no encontramos nada en la luz intestinal o ningún obstáculo físico. Generalmente, y no es muy frecuente, ¿verdad? El clásico ejemplo de una obstrucción funcional es lo que llamamos un síndrome de Ogilvy. Anoten ahí, por favor, eso es muy importante, van a encontrarlo en el libro de Michans. Síndrome de Ogilvy, ¿ok? Ogilvy. Se trata de alteraciones de electrolitos, alteraciones hidroelectrolíticas, pacientes generalmente de edad muy avanzada, que están encamados crónicos, que tienen alguna patología de base que termina generando disturbios hidroelectrolíticos, trastornos del potasio, trastornos del sodio, ¿verdad? Que son electrolitos que son necesarios para la motilidad intestinal, ¿ok? Y si tienen trastornos hidroelectrolíticos, ¿cómo? Você pode escrever o nome no chat da síndrome? Ahí está. Gracias, profe. Entonces, en ese caso no existe un obstáculo mecánico, sino que más bien existe una obstrucción o un trastorno de la motilidad intestinal. Doutor, o senhor sabe a página que tem no livro de Michans esse? No sé la página. En el capítulo de oclusión intestinal van a encontrar. Bueno, siguiendo aquí con oclusión intestinal mecánica. También se lo clasifica en dos grandes grupos de acuerdo, vamos a decir, a la intensidad de la oclusión. Aquí ya vamos dejando un poco de lado lo que es la oclusión funcional, ¿verdad? Como ya les dije, la oclusión funcional es parte de lo que es el abdomen agudo médico, donde no tenemos mucha implicancia nosotros como cirujanos, ¿verdad? No tiene resorte quirúrgico la oclusión intestinal funcional. En ese caso se resuelve corrigiendo todos los trastornos hidroelectrolíticos que, por ejemplo, presenta ese paciente, corrigiendo el potasio, corrigiendo el sodio, con una buena hidratación, con medicaciones que aumenten ahí el peristaltismo intestinal, ¿verdad?
Ahora, cuando la oclusión es mecánica ahí, entonces sí vamos a tener que intervenir quirúrgicamente y resolver ese obstáculo mecánico. También se clasifican en oclusiones intestinales completas o incompletas, y el nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Es parcial o incompleta cuando una parte del contenido intestinal todavía continúa progresando, ¿verdad? Principalmente cuando progresa por lo menos gas o incluso un contenido ahí por lo menos acuoso, ¿verdad? Entonces, clásicamente cuando el paciente viene con un cuadro oclusivo, preguntamos a ese paciente, ¿verdad? Una de las características o uno de los síntomas que va a referir ese paciente es que no está defecando hace unos días, ¿verdad? La detención de la eliminación de heces y gases. Entonces ahí tenemos que caracterizar bien. Si el paciente solamente dejó de eliminar heces, pero continúa eliminando gases, entonces es una oclusión parcial, porque por lo menos está pasando ahí gases o incluso alguna secreción acuosa. Ahora, cuando ese paciente refiere que ya no está eliminando ni heces y tampoco gases, entonces la oclusión intestinal mecánica es total, ¿ok? Ningún contenido puede pasar la obstrucción, ni siquiera el gas. Entonces esa es la principal diferencia, fácil de diferenciar porque al interrogatorio del propio paciente ya nos damos cuenta. Detención de heces y gases, oclusión completa. Detención de heces, pero no de gases, entonces es una oclusión parcial. Según la localización, por eso hace rato le preguntaba cuál es el límite entre lo que sería intestino delgado y lo que sería intestino grueso. Y eso es lo que nos da la clasificación de la oclusión intestinal según el sitio de la obstrucción, ¿verdad? Y podemos hablar entonces de una oclusión intestinal alta cuando la obstrucción o cuando el sitio de la obstrucción es proximal o por encima, como quieran llamarlo, a la válvula ileocecal. Cualquier situación, cualquier diagnóstico que represente una causa de obstrucción intestinal y que esté localizado de la válvula ileocecal para arriba o proximal a la válvula ileocecal, que incluye desde el estómago, duodeno, yeyuno, ilio, todas las patologías que pueden obstruir el tránsito intestinal proximales a esta válvula ileocecal, entonces se denomina obstrucción intestinal alta. Y todas las situaciones, todas las causas que representan una obstrucción al tránsito intestinal y que están distales a la válvula ileocecal, como ven aquí está el yeyuno ilio, aquí está la válvula ileocecal, todas las causas que se asientan distales a la válvula ileocecal, desde el ciego, todo el marco colónico, hasta el ano, son causas de obstrucción intestinal baja, ¿ok? Entonces eso vamos a ir viendo justamente ahora, más adelante, cuáles pueden ser las causas. Pero es importante que entiendan y que sepan, ¿verdad?, cuál es el nivel anatómico y siempre se confunde con la diferenciación de una hemorragia digestiva alta y baja. Más adelante, como ya les dije, en las siguientes clases vamos a hablar de hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas. El sitio anatómico de hemorragias digestivas altas y bajas es el ángulo de Trace, ¿okay? El sitio anatómico que divide oclusión intestinal alta, oclusión intestinal baja, es la válvula ileocecal. Entonces no confundan ahí ese pequeño detalle. Según el mecanismo de la obstrucción también se puede mencionar esto, ¿verdad? Según el mecanismo de la obstrucción podemos hablar de un mecanismo en asa cerrada. ¿Qué significa eso? Aquí en el ejemplo ven, este ejemplo de una hernia de la pared abdominal. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de hernias, ¿verdad? Capítulo ahí del primer parcial, una de las primeras clases del año en esta modalidad virtual. Y habíamos definido muy bien el concepto de lo que es una hernia atascada. ¿Alguien recuerda lo que era una hernia atascada? ¿No? A hernia atascada era quando já era preso, né, prof? E atrapalhava o trânsito. Ahí está, esa segunda parte me gustó más, Flavia, ¿verdad? Decíamos que una hernia era atascada cuando, por ejemplo, en esta imagen, ven aquí, esto es una hernia. La hernia puede estar protruida en condiciones frecuentes, ¿verdad? Pero cuando esta hernia o cuando este anillo herniario genera una obstrucción del tránsito intestinal, literalmente esta hernia se convierte
ese anillo herniario se convierte en ese obstáculo mecánico, ¿verdad? Entonces decimos que es una hernia atascada. Ese era el concepto. Ahora bien, en las hernias es un clásico ejemplo de lo que llamamos una oclusión en asa cerrada. ¿Qué significa eso? Como ven ustedes, aquí hay un asa intestinal, ¿verdad? Un asa intestinal siempre tiene dos extremos. Este extremo, que es, vamos a decir, un extremo aferente dentro de la hernia, y el extremo eferente o el asa eferente. Y como ven aquí, el anillo puede comprimir ambos extremos, tanto el extremo aferente como el extremo eferente. Entonces, el mecanismo de oclusión en esta asa va a ser lo que llamamos en asa cerrada. Cuando un asa está ocluida en sus dos extremos, en el extremo proximal y en el extremo distal. Y este entonces es un ejemplo ahí, en un mecanismo en asa cerrada. Y mecanismo en asa abierta, aquí en el ejemplo que da en la imagen, es el íleo biliar. También ya hablamos de íleo biliar, ustedes recordarán cuando hablamos de vías biliares, una complicación poco habitual, en la práctica médica al menos es poco habitual, pero en los exámenes se pregunta bastante, es el íleo biliar, ¿verdad? Como ven aquí, una vesícula que tenía un cálculo muy grande, aquí está el cálculo, ¿verdad? Que por procesos inflamatorios repetidos comienza la vesícula a adherirse al duodeno en este caso y genera una comunicación ahí, un trayecto fistuloso, ¿verdad? Una fístula. Y a través de ese trayecto fistuloso, a través de esa comunicación, el cálculo que estaba en la vesícula migra al intestino, migra, hasta que llega cerca del íleon terminal, donde el diámetro es muy pequeño y literalmente el cálculo se impacta. Y constituye una causa de obstrucción mecánica. Ahí se cumple el concepto de obstrucción mecánica porque existe un elemento físico, en este caso un cálculo grande, que literalmente obstruye el intestino, pero solamente en un extremo de esta asa intestinal, ¿cierto? Entonces esto se llama mecanismo de obstrucción en asa abierta. También es una forma de clasificarlo, ¿ok? Vamos a ir avanzando. Eso es lo que dice acá. Cuando una asa intestinal está ocluida solo en uno de sus extremos. Entonces ustedes se imaginarán que todo lo que está proximal a este sitio de obstrucción, ¿ok? Todo lo que está aquí, toda esta asa intestinal, aquí está en un esquema, pero ustedes saben que hay aproximadamente 4 a 6 metros de yeyuno ilion ahí en el ser vivo, ¿verdad? Entonces todo esto va a comenzar a distenderse, va a comenzar a hincharse como un globo lleno de contenido, lleno de gases, ¿verdad? Ahora les pregunto, ya acabamos de decir en la diapositiva pasada la clasificación de obstrucción intestinal según el nivel, ¿verdad? ¿Alguien me puede repetir rapidito para poder cerrar ahí? ¿Cómo era la clasificación según el nivel anatómico? Alto e baixo. Muy bien, ¿y cuál era el nivel, Julia? A válvula ileocecal. Excelente. Ahí, válvula ileocecal, perfecto. Ahora te pregunto, en este ejemplo que vemos aquí, en el ileobiliar, es una causa de obstrucción intestinal mecánica. ¿Sería una causa de obstrucción intestinal mecánica alta o baja, Julia? Alta, porque está próximo à válvula. Alta, muy bien, excelente. Entonces ahí entendieron el concepto de obstrucción alta. Ahora, en el otro ejemplo, aquí como ven, ¿verdad? Todos pueden identificar el tipo de esta asa intestinal. No sé si ustedes pueden definirme si esto es asa intestinal delgada o es asa intestinal gruesa. ¿Qué les parece? En Gruesa. esta Delgada. hernia. Asa delgada. Entonces les pregunto también, en las hernias, ¿qué tipo de oclusión intestinal suele ser? ¿Alta o baja? Baja. Alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de intestino delgado. Y dijimos ya recién que todo lo que está proximal a la válvula ileocecal, es decir, todo el intestino delgado o cualquier patología que obstruya el intestino delgado, entonces sería una obstrucción intestinal alta. Entonces, habitualmente, el tipo de obstrucción de las hernias es una obstrucción alta, porque generalmente son las asas delgadas las que están involucradas, ¿ok? Entonces ya directamente vamos adoptando algunos conceptos, vamos a decir, creando algunos conceptos, ¿verdad? Que generalmente las obstrucciones intestinales más frecuentes son de origen alto, las que involucran intestino delgado. Ya sabemos exactamente ahora el sitio anatómico que va a diferenciar altas y bajas, ¿ok? Y vamos avanzando. Según la vitalidad intestinal también podemos clasificar a nuestra oclusión intestinal, ¿verdad? Aquí como pueden ver,
esta es una zona ya isquémica. Entonces, la oclusión intestinal, dependiendo del tiempo de evolución de esa obstrucción, puede terminar generando un compromiso isquémico, ¿verdad? Un compromiso vascular de esa asa comprometida, ¿ok? Entonces puede ser con compromiso isquémico y sin compromiso isquémico. Lo que clásicamente llamamos recuerden ustedes, también hablamos en hernias. Cuando existe compromiso de la vitalidad intestinal, cuando existe compromiso isquémico, ¿cómo lo llamábamos a esa situación en las hernias? A ver. Estrangulado. Estrangulada, así mismo. Entonces, la oclusión intestinal puede ser con estrangulación o sin estrangulación. El mismo concepto, ¿ok? Otra clasificación, entonces, si yo les pregunto en el examen, según la vitalidad intestinal, ¿cómo se clasifica la oclusión intestinal? ¿Con asa estrangulada o sin estrangulación, ¿verdad? ¿Okay? Esa es la imagen ahí muy, muy buena. Bueno, aquí entramos en otro punto también muy importante, que básicamente son algunas causas de oclusión intestinal, ¿ok? Para entender un poco eso, la etiología o la etiopatogenia sería lo mismo. Vamos a dividir las causas en causas extraluminales, como el nombre ya lo dice. Cualquier situación, cualquier patología que termine generando ese obstáculo mecánico desde afuera de la luz, ¿verdad? Desde fuera de la luz. Puede ser, como vemos ahí en el ejemplo, las bridas y adherencias, hernias, y ahí está resaltado bridas y adherencias. Pregunta clásica de examen, todavía se sigue preguntando año tras año en las editales sucesivas de revalida, de CONAREN, de todos los exámenes, siempre van a encontrar una pregunta de bridas y adherencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la causa más común, la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Bridas y adherencias. Hoy vamos a conocer y vamos a entender bien a qué se refiere esta patología. Ustedes ya tienen una idea seguramente. Bridas y adherencias. Es la causa más frecuente de oclusión intestinal. Y aún así, predomina en las obstrucciones altas, ¿ok? Y es una causa extraluminal. Las hernias, como vimos ahí en la imagen anterior, en las imágenes superiores, las hernias también son causas de obstrucción intestinal extraluminal, porque lo que termina obstruyendo el intestino ahí es el anillo herniario. Es un elemento extraluminal el que termina comprimiendo esas asas intestinales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una causa extraluminal. Vólvulos, vamos a estudiar también hoy. De hecho, creo que con el doctor Mario hablaron la semana pasada, ¿cierto? Del megacolon, y entonces ahí seguramente hablaron del vólvulo del colon sigmoide, ¿verdad? Cuando hay una rotación de esa asa intestinal sobre su propio eje, el propio meso literalmente se dobla sobre su propio eje y termina generando, y ahí les pregunto, si me confirman realmente si hablaron de vólvulo la clase pasada, mencionaron por lo menos ahí. Sí, profe. Sí. Perfecto, entonces le quiero preguntar algo. Todos tienen en su mente ahí seguramente ese vólvulo del sigmoides, esa imagen en asa de omega o imagen en grano de café, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y eso es un claro ejemplo de obstrucción intestinal. Les pregunto, ¿ese mecanismo de obstrucción es en asa abierta o en asa cerrada? Cuando hay un vólvulo. Recordando un poco ya el concepto que ya aprendimos hoy, que la oclusión puede ser en asa cerrada o en asa abierta. Dijimos que en asa cerrada es cuando los dos extremos de esa asa están obstruidos, y en asa abierta cuando solo un extremo del asa intestinal, ¿verdad? En el caso del vólvulo, ¿es en asa cerrada o en asa abierta? Os dois estão cerrados. Entonces es un mecanismo en asa cerrada. Y eso es mucho más grave. ¿Por qué? Porque hay mucho mayor riesgo de que ese intestino se distienda y termine por perforarse, ¿verdad? Porque no tiene dónde escaparse. La pared intestinal continúa secretando, la luz intestinal se va llenando de líquido y puede llegar a reventar eso, ¿entienden? Por eso siempre, cuando existe una oclusión con mecanismo de asa cerrada, el paciente es mucho más delicado, mucho más grave, mucho mayor riesgo de que se perfore ese intestino, y si se perfora ese intestino la consecuencia puede ser catastrófica. Vamos a tener una peritonitis
fecal, derramamiento en la cavidad abdominal de materia fecal, ¿verdad? Perfecto. Entonces nada más ahí para ir, vamos a decir, practicando, entrenando ahí los conceptos que vamos aprendiendo. El vólvulo es una causa extraluminal también, ¿verdad? Y es un mecanismo en asa cerrada, mucho más delicado es cuando el asa es cerrada. Neoplasia metastásica, vamos a suponer un tumor de ovario. Un tumor de ovario. Nosotros hablamos de cáncer gástrico la semana pasada, ¿cierto? ¿Así fue? Creo que sí, ¿verdad? A ver si alguien recuerda. ¿Cómo se llama el tumor de ovario metastásico a partir de un cáncer gástrico? ¿Verdad? El cáncer gástrico, sobre todo el del tipo difuso, puede diseminarse a través de la vía peritoneal y llegar a los ovarios. Eso es muy clásico, muy frecuente en preguntas. Y el ovario literalmente comienza a formarse una tumoración en los ovarios a consecuencia de esa diseminación del tumor gástrico. ¿Cómo se llama el tumor ovárico metastásico? É tumor de Krukenberg. Excelente, muy bien, Flavia, ahí seguramente tenés ahí tus anotaciones, perfecto. Tumor de Krukenberg, entonces un tumor de ovario que está ahí en la cavidad abdominal puede crecer tanto y llegar a comprimir el intestino, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El colon sigmoide está ahí, el ciego está ahí a la derecha, el colon sigmoide está a la izquierda. Entonces ese tumor de ovario o cualquier otro tumor de la cavidad abdominal puede comprimir una compresión extrínseca del intestino. Entonces por eso también es una causa extraluminal, tumores de la cavidad abdominal, ¿ok? Cuerpos extraños, abscesos de la cavidad abdominal, hematomas, todo lo que esté comprimiendo el intestino desde afuera, entonces son causas extraluminales. Y repito, ahí encontramos a la causa más frecuente de todas las oclusiones intestinales, a las bridas y adherencias, que más adelante vamos a profundizar más. Otras causas también agrupamos en lo que se llaman causas o etiologías parietales, como el nombre ya lo dice. Son patologías o problemas de la propia pared intestinal. Por ejemplo, el clásico ejemplo de una causa parietal de obstrucción es el cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de colon. El cáncer de colon es relativamente frecuente, un crecimiento ahí de la tumoración del colon, una tumoración parietal, ¿verdad? La pared va creciendo, creciendo, creciendo hasta que termina obstruyendo la luz intestinal. Entonces, una causa parietal es el cáncer, ya sea cáncer de colon, que es lo más frecuente, y cáncer de intestino delgado, ahí es muy poco habitual, pero el concepto es lo que quiero que entiendan, ¿ok? Invaginaciones también es una causa de obstrucción, esto es más común, es sobre todo común en la población pediátrica. Van a ver muchísimo, cuando hablen de pediatría, un capítulo totalmente aparte, van a ver las invaginaciones intestinales. También se llama intususcepción intestinal. No tengo lastimosamente acá ninguna imagen para mostrarle, pero literalmente, para que entiendan, a ver vos si van a entender, ¿en qué consiste una invaginación intestinal? Imagínense ustedes que agarran una media, ¿verdad? Una media cualquiera, y ponen aquí por su mano, ¿verdad? Una media queda como un guante, ¿cierto? Ahora, si ustedes agarran el extremo de esa media y estiran para adentro de ese guante, ocurre una invaginación del guante sobre el propio guante. No sé si me entienden. Eso también ocurre en el intestino, sobre todo en la población pediátrica, ¿okay? Una invaginación intestinal. Cuando parte de la pared intestinal literalmente se invagina dentro de la propia luz intestinal. Generalmente eso ocurre o es, vamos a decir, iniciado, es precipitado por un pólipo. Ya saben lo que es un pólipo, ya hablamos en la clase pasada de pólipo. Ya hablaron con el doctor Maki de pólipos colónicos, ¿recuerdan? Crecimientos endoluminales de la mucosa, ¿verdad? Y entonces ese pólipo en la población pediátrica puede constituir como lo que llamamos la cabeza de una invaginación, ¿verdad? A partir de ese pólipo es donde se va invaginando, y se genera una oclusión intestinal por invaginación. Entonces, pregunta de examen ahí, una causa frecuente de oclusión intestinal en niños, invaginación intestinal, ¿ok? Vamos a hablar también futuramente de eso. Existen ahí características especiales de la invaginación intestinal.
Se dan dos grandes picos ahí en los niños lactantes menores, ¿verdad? Y luego en los escolares. Y la clásica manifestación clínica, además de los vómitos y todo, el niño tiene deposiciones característicamente comparado con gelea de, ¿cómo se dice? Groselia, ¿verdad? Groselia se dice en portugués. Alguien me ayuda en portugués. No sé si ustedes saben lo que es gelea de groselia. Es como una pérdida sanguínea gelatinosa. Ese es patognomónico de una invaginación intestinal. El niño distendido, con vómitos y pierde en la materia fecal, una materia fecal mezclada con sangre, característicamente comparada con una jalea de Grosselia. ¿Ok? Eso es invaginación intestinal. Bueno, nada más a modo de comentario entonces, ¿verdad? Causa frecuente de oclusión intestinal en niños, invaginación intestinal. Otra causa que podría ser en niños, menos frecuente, pero puede ser parásitos. Parásitos que vamos a ver ahí en causas intraluminales. Siguiendo con causas parietales. Estenosis isquémicas, ¿verdad? Distintas patologías que pueden causar estenosis de la pared intestinal o, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es mucho más rara también. Una de las formas de presentación o una de las formas de complicación de la enfermedad de Crohn son las estenosis intestinales. Entonces, son causas parietales, ¿ok? Y finalmente, las causas intraluminales. Cualquier patología que pueda generar una obstrucción mecánica intraluminal. Y ahí tenemos los pólipos muy voluminosos. Ileobiliar, que es el ejemplo que vimos recién. Una oclusión intestinal por un cálculo biliar, ¿verdad? Que migró ahí de la vesícula y fue a terminar ahí en el ileón terminal, generando una obstrucción alta, ¿verdad? Parásitos, ¿verdad? Bolas de Ascaris, esto también es frecuente en la población pediátrica o en niños escolares o incluso adolescentes que viven en escasas condiciones socioeconómicas, ¿verdad? En escaso acceso sanitario, entonces terminan generando parasitosis muy importante y terminan generando bolas de Ascaris que terminan obstruyendo la luz intestinal también. Bezoares, otra patología que también vamos a hablar hoy un poco más de ella, son verdaderas concreciones de materia orgánica que no se puede digerir, por ejemplo, pelos. Esto es común, sobre todo en el sexo femenino y en las personas que son portadoras de algún trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Personas que tienen ahí un tic, vamos a decir, o una costumbre de estar ahí metiendo pelos en la boca, con los años esos pelos que son deglutidos se van compactando y generan una bola, una pelota dura de pelos que termina obstruyendo en algún punto del intestino o en el estómago mismo, como vamos a ver en la imagen. Esos son bezoares. Cuerpos extraños, ¿verdad? También común en pacientes psiquiátricos que ingieren cualquier tipo de cuerpo extraño. Ya se ha visto frecuentemente cualquier tipo de cuerpo extraño que ustedes puedan imaginarse, incluso tenedor, llave, cualquier tipo de cuerpo extraño ingeridos pueden terminar también generando obstrucción, en ese caso intraluminal, ¿verdad? Ileomeconial, esto es frecuente en los recién nacidos, los neonatos, ¿verdad? Que tienen un meconio muy espeso que termina generando una obstrucción. Y fecaloma, otra causa común también de obstrucción intestinal. El fecaloma es cuando la materia fecal dura como piedra termina impactándose en el recto. Entonces les pregunto otra vez, haciendo un ejercicio de lo que vamos aprendiendo. Fecaloma, ¿sería una causa de obstrucción intestinal alta o baja? Baja. ¿Qué dice? Baja, por supuesto, ¿verdad? Porque está ahí en el recto, ¿entienden? Entonces muy bajo, entonces es recto, está por distal a la válvula ileocecal, ¿ok? Perfecto. Bueno, chicos, vamos a una pausa de 5 a 10 minutitos, voy a preparar ahí un ratito un cuestionario mientras y luego seguimos, ¿ok? Ok, pero Doutor, Sí, o senhor pode colocar presença para mim? sí, pueden mandar en el chat ahí los que todavía no tienen presencia, yo voy a revisar. Tá bom, prof, graças.
Profe,
¿Me escuchan bien? Sí, profe. Vamos a continuar rapidito. Estuve mirando ahí en el chat, todos los que me escribieron ya están ahí anotados en la lista, ¿ok? Muy bien. Continuando aquí con oclusiones, ¿verdad? La fisiopatología es bastante conocida, ¿verdad? En el ileo mecánico. El ileo es sinónimo, es lo mismo que hablar de oclusión, ¿ok? Entonces, oclusión mecánica o ileo mecánico son sinónimos. Bueno, y la fisiopatología básicamente ante la obstrucción mecánica, ¿verdad? Cuando existe un absceso físico, un obstáculo, mejor dicho, físico o mecánico del tránsito intestinal, entonces lo que ocurre inicialmente es una distensión de esa víscera, ¿verdad? Por supuesto, si el tránsito intestinal encuentra un obstáculo, comienza a llenarse de gas y de líquido intraluminal y eso comienza a distender las vísceras y eso es lo que inicia el dolor abdominal que caracteriza a los cuadros oclusivos, un dolor tipo cólico, un dolor de lucha, la propia contracción de ese peristaltismo intestinal para vencer ese obstáculo mecánico termina generando un dolor intenso, ¿verdad? Así como también se genera un proceso inflamatorio local y sistémico, ¿verdad? Debido al obstáculo mecánico. Y como hay una éstasis, una detención del tránsito intestinal, el contenido rico en gérmenes de esa asa intestinal termina invadiendo la pared intestinal y puede llegar incluso a sobrepasar esa pared intestinal, esa barrera intestinal, y es lo que se denomina como traslocación bacteriana, la invasión y el pasaje de gérmenes a partir de la pared intestinal hacia la propia cavidad abdominal, por ejemplo. Entonces eso es lo que llamamos traslocación bacteriana. También otro problema de estos cuadros oclusivos es que debido a esa intensa distensión de las asas intestinales, ¿verdad? Comienza a ocurrir un problema también vascular, ¿verdad? Inicialmente se bloquea el drenaje venoso, finalmente también la irrigación de esa pared disminuye y eso es lo que determina una pared engrosada, edematosa, ¿verdad? Y por finalmente también puede terminar en una necrosis, que es lo que caracteriza a la etapa ya estrangulada. Y aquí está la imagen clásica que ustedes justamente hablaron con el doctor Maki, ¿verdad? Es lo que ya les decía, representa un mecanismo ahí de asa cerrada, ¿verdad? Porque en el vólvulo, ambos extremos de esta asa intestinal, que generalmente se trata del colon sigmoides, está obstruida, ¿verdad? Y por eso la importante, la intensa distensión de asas, ya sea por contenido gaseoso y también líquido, porque no tiene por dónde escaparse, ¿verdad? Y el problema es que esto termina generando ahí un compromiso vascular porque es el propio meso el que termina rotando sobre su propio eje, ¿verdad? Y el riesgo entonces aquí de generar una perforación por necrosis intestinal. Y si se perfora, por supuesto, el derramamiento de toda esta materia fecal acumulada ahí en la cavidad abdominal, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante que sepan, siempre se pregunta esto, la clínica, ¿cuál es la manifestación clínica que va a caracterizar los cuadros de oclusión intestinal? Existen estos síntomas, son 4, ¿verdad? Síntomas cardinales de un cuadro oclusivo. Toda historia clínica, todo paciente que refiera estos síntomas, tiene que hacernos ya pensar y diagnosticar directamente por estos hallazgos el diagnóstico de una oclusión intestinal. Lo primero es el dolor por crisis, dolor tipo cólico que aparece y reaparece en intervalos repetitivos, ¿verdad? Una información importante en relación al dolor es que en etapas muy avanzadas ya el dolor también puede ir disminuyendo debido a una verdadera fatiga, ¿verdad? Que se genera por el peristaltismo que va perdiendo fuerza, ¿verdad? Porque el dolor, ya dijimos, se genera por esa lucha del peristaltismo para vencer ese obstáculo mecánico. Pero finalmente existe también ya una fatiga de la pared intestinal y termina el dolor mejorando y eso definitivamente no significa mejoría del cuadro, al contrario, significa ya un empeoramiento, una evolución muy tórpida del cuadro, ¿verdad? El síntoma cardinal de la oclusión intestinal es efectivamente la detención de heces y gases, ¿verdad? Eso es lo que marca ahí el diagnóstico de una oclusión intestinal, paciente que no puede defecar o que también no puede eliminar gases, ¿verdad? Que le marcaría en ese caso una obstrucción
total, ¿verdad? La distensión abdominal es consecuencia de la distensión de las asas intestinales, que tiene algunas diferencias para ayudarnos a entender si es una oclusión alta o baja. Eso vamos a ir mencionando enseguida. Y otro síntoma cardinal, la presencia de náuseas y vómitos. Imagínense ustedes ese intestino totalmente distendido, ¿verdad? Que está obstruido por un obstáculo mecánico, muchas veces distalmente, y no tiene por dónde salir, entonces va retrocediendo en forma retrógrada el contenido luminal y termina generando ahí vómitos de distintas características que también nos va a ayudar a diferenciar una oclusión alta de una oclusión baja. El dolor, ya dijimos, el dolor es de tipo cólico, ¿verdad? El dolor tipo cólico significa un dolor de lucha contra un obstáculo mecánico, es de inicio brusco, ¿ok? Y se repite a intervalos que van variando, ¿verdad? De acuerdo al sitio de la obstrucción, ¿ok? El intervalo suele ser menor en el caso de que la obstrucción esté involucrando a intestino delgado y suele ser un intervalo mayor cuando la obstrucción implica asas intestinales gruesas, ¿verdad? Y es lo que ya les decía, en una etapa más avanzada ya la intensidad del dolor va disminuyendo por la fatiga misma de las fibras musculares de la pared intestinal. Y aquí está la comparación justamente. En el intestino delgado el dolor suele ser un poco más central, ¿verdad? Epigastrio, región periumbilical. Esa es la localización del dolor. Y en el intestino grueso, ¿verdad? En las oclusiones bajas, el dolor suele seguir ahí el marco colónico, es decir, tiene un predominio ahí en la periferia del abdomen, ¿verdad? La detención de heces y gases es lo que ya dijimos, ¿verdad? El síntoma capital de la oclusión intestinal puede limitarse solamente a la detención de heces, pero no de gases, entonces en ese caso estamos ante una obstrucción parcial. O si la detención es tanto de heces como de gases, estamos ante una obstrucción total. La distensión abdominal, secundaria a la acumulación intraabdominal de gases y de líquido también, ¿verdad? Y el paciente se manifiesta con una distensión abdominal marcada, que puede también ayudarnos a diferenciar una obstrucción alta de baja. ¿Por qué? Porque en las obstrucciones altas, ¿verdad? Las obstrucciones altas, la distensión abdominal suele ser de predominio central y clásicamente se denomina abdomen en obus, ¿verdad? Semiológicamente, la forma del abdomen es una distensión más central y se lo llama abdomen en obus, ¿ok? Y cuando la distensión secundaria a un proceso de obstrucción baja, entonces evidentemente la obstrucción intestinal va a ser mucho más marcada porque todas las asas gruesas y todas las asas delgadas van a estar distendidas. Entonces el abdomen adopta la forma de un batracio, así se lo compara, abdomen en batracio, así como el abdomen de una rana, ¿verdad? No sé si así se dice en portugués, una rana. Entonces por eso se llama abdomen en batracio. Oclusión alta, distensión un poco menos marcada y más central, abdomen en obus. Obstrucción baja, la distensión abdominal mucho más marcada, gran distensión, todo el abdomen, y por eso se llama abdomen en batracio. En este ejemplo que ven aquí es lo que sería un abdomen en batracio. Obviamente es difícil, ¿verdad?, de diferenciar simplemente por la forma de la distensión si se trata de una obstrucción alta o baja, ¿verdad? Pero es un dato semiológico que nos ayuda también. Náuseas y vómitos, un síntoma muy frecuente también. Todo paciente con obstrucción teóricamente tiene que tener náuseas y vómitos y también nos ayuda a diferenciar. En las obstrucciones más altas, en las obstrucciones de intestinos delgados, generalmente los vómitos son más precoces, ¿verdad? Porque obviamente imaginarán ustedes que ese proceso retrógrado de reflujo es más rápido si la obstrucción es alta. Entonces los vómitos en las obstrucciones intestinales altas son más precoces, más tempranos y de contenido bilioso, alimentario y bilioso, ¿verdad? Eso es lo que va a eliminar, va a expulsar al paciente. Y en las obstrucciones bajas, allá en el intestino grueso, como por ejemplo un fecaloma, para que el paciente presente vómito tuvo que haber pasado mucho más tiempo hasta que todo el intestino grueso y todo el intestino delgado se llene y finalmente termine desencadenando vómitos. Entonces tuvo que haber pasado más tiempo. Entonces, característicamente en las oclusiones bajas, los vómitos son más tardíos
Y la característica de ese vómito se describe como vómitos fecaloides, ¿verdad? Vómitos más oscuros, de contenido un poco más crónico, ¿verdad? Obviamente no es materia fecal lo que el paciente elimina por la boca, ¿verdad? Pero es característica más fétida, más oscura, entonces se lo compara como vómitos fecales, como vómitos fecaloides, ¿ok? Otros síntomas que clásicamente también, otras manifestaciones que están presentes en un cuadro oclusivo, y hay que tener en cuenta eso, es muy importante, es uno de los pilares en el tratamiento, en el manejo de los pacientes con cuadros oclusivos. Hay que considerar a ese paciente con cuadro oclusivo como extremadamente deshidratado, ¿verdad? Y eso ocurre porque ya habíamos mencionado más de una oportunidad también lo que se trata del tercer espacio. ¿Recuerdan que ya hablamos alguna vez? ¿Qué es el tercer espacio? Ya definimos varias veces y en la oclusión intestinal es uno de los ejemplos clásicos donde también se forma lo que llamamos el tercer espacio. Bueno, para entender un poco otra vez, repetir, en el cuerpo humano existen dos espacios útiles para el intercambio de nutrientes hidroelectrolíticos. El espacio intracelular, fisiológicamente ustedes conocen eso, y el espacio intravascular, ¿verdad? Cuando por ahí circula líquido, volemia, ¿verdad? Cuando por ahí circula líquido es útil para el cuerpo. Pero en situaciones patológicas, cuando se genera lo que llamamos el tercer espacio, que representa un secuestro de líquidos y de electrolitos en un espacio que resulta inútil para el cuerpo humano, representado por la cantidad de líquido que se acumula en la luz intestinal, está ahí estancada, el propio edema de las paredes intestinales que también se forma en este proceso fisiopatológico, y también incluso la extravasación del líquido en la cavidad peritoneal a consecuencia de la éstasis, ¿verdad? Todo ese líquido y electrolito que se acumula en esos espacios que acabamos de decir, constituye lo que se llama el tercer espacio. Y eso se forma frecuentemente en el paciente con oclusión intestinal. Y por eso es que el paciente con oclusión intestinal siempre está deshidratado, hemoconcentrado, ¿verdad? Está con un verdadero shock hipovolémico, el paciente está seco, ¿ok? Porque todos sus líquidos se van estancando y se van direccionando en ese tercer espacio que ya definimos, ¿verdad? Y eso contribuye a la formación de una alcalosis metabólica, el paciente se encuentra grave. Por eso es que es algo muy importante. Una vez hecho el diagnóstico de oclusión intestinal, que es muy fácil, porque el paciente que tiene todos esos síntomas cardinales que ya mencionamos, ya cerramos el diagnóstico de oclusión intestinal. Y ya tenemos que saber que es un abdomen agudo, quirúrgico, oclusivo y que requiere cirugía, ¿verdad? Sea cual sea su etiología. Ya dijimos varias etiologías ahí, pero probablemente en la mayoría de las veces ese paciente va a requerir cirugía. Pero no hay que correr al paciente al centro quirúrgico. Tenemos que preparar, tenemos que compensar a ese paciente por todo esto que acabamos de decir. Este paciente está muy deshidratado, este paciente puede estar chocado debido al secuestro de líquidos y electrolitos. Entonces hay que hidratarle bien. El pilar principal en el manejo del paciente con oclusión intestinal tal vez ni siquiera sea la cirugía, sino que sea la preparación prequirúrgica, la buena hidratación, la corrección de todo el medio interno que estará alterado, los electrolitos estarán alterados, la gasometría del paciente está alterada, el paciente está con alcalosis metabólica debido a una hipovolemia, ¿verdad? Eso tenemos que corregir primero antes de llevar a quirófano. Y tenemos ahí un tiempo relativo, un tiempo aproximado antes de correr a quirófano. Tenemos un tiempo aproximado de unas 6 horas ahí para preparar adecuadamente al paciente, hidratarle bien, controlar una diuresis, lograr una diuresis de por lo menos 0,5 ml por kilo de peso por hora, ¿verdad? Y ahí entonces podemos decir que ese paciente está en condiciones para entrar a la sala de quirófano y para resolver definitivamente el caso, ¿verdad? Aquí está una comparación nada más de las oclusiones altas y bajas que me parece interesante. En la oclusión alta las náuseas son frecuentes, los vómitos son frecuentes también y son precoces. Aparecen rápidamente, ¿verdad? Pocas horas después y generalmente de característica alimentar y finalmente bilioso o porráceo, ¿verdad? Ese contenido verdoso es el contenido porráceo. Y en las oclusiones bajas no suele haber náuseas, y los vómitos son tardíos, aparecen muchas horas después y de características fecaloides, ¿okay?
En las oclusiones altas, los cólicos son frecuentes, aparecen en intervalos cortos. Y en las oclusiones bajas, los cólicos son más espaciados, menos frecuentes, ¿verdad? En la oclusión alta, la distensión abdominal es mínima, es central. En las oclusiones bajas, la distensión abdominal es marcada, todo el marco colónico y todas las asas intestinales delgadas están distendidas, entonces ese abdomen en batráceo. La detención de heces y gases en las oclusiones altas no es muy frecuente, sobre todo al inicio del cuadro, ¿verdad? Ustedes se imaginan una obstrucción, por ejemplo, a nivel del íleon terminal, ¿verdad? Un íleo biliar es el ejemplo clásico de eso. Es una causa de obstrucción alta. Pero sin embargo, todavía todo el contenido distal del colon va a continuar siendo eliminado hasta vaciarse. Entonces, por eso es que la detención de heces y gases en las oclusiones altas no es muy marcada, ¿verdad? Hasta que no se elimine todo el contenido remanente ahí en el asa colónica, ¿verdad? Ahora bien, en las obstrucciones bajas, por ejemplo, un fecaloma, donde el sitio de la obstrucción es allá en la ampolla rectal, entonces ahí sí la detención de heces y gases es marcadamente y temprana, ¿entiendes? Entonces todo esto nos ayuda a diferenciar oclusiones altas y oclusiones bajas. Ya entrando un poco en los exámenes complementarios, ya no vamos a insistir tanto en este punto, ya es más de soporte de la clínica quirúrgica que vamos a profundizar mucho en el quinto año, ¿verdad? Los exámenes complementarios vamos haciendo como siempre venimos diciendo de forma rutinaria, ¿verdad? Y lo que siempre encontramos en estos pacientes con oclusión intestinal o lo que buscamos justamente son alteraciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Como el potasio, el cloro, el sodio, ¿ok? Imágenes, eso sí es muy importante. Y esto hablaron un poco seguramente con el doctor Maki también. Y acá les voy a mostrar algunas imágenes. Aquí pueden ver lo clásico. ¿Qué es lo que encontramos, lo que debemos buscar? Y fíjense aquí en un concepto que quiero que tengan. Hablamos tantas veces ya de estudios auxiliares, ¿verdad? Hablamos de tantos estudios ya hasta ahora de tomografía, de ecoendoscopía, de esofagografía. Bueno, en la oclusión intestinal es todavía la radiografía simple convencional el estudio de mayor utilidad. Esa simple radiografía tan barata, disponible en cualquier centro de menor complejidad que sea, es todavía el estudio de mayor utilidad. Todo el paciente que tenga esos signos o síntomas cardinales de oclusión intestinal, debemos tener la obligación de solicitar una radiografía de abdomen de pie. En muchas otras patologías que hablamos hasta aquí, siempre dijimos que la radiografía de abdomen prácticamente no tiene utilidad, ¿verdad? En la litiasis vesicular no sirve para nada. En ninguna otra patología nos ayuda mucho, pero en la oclusión intestinal es muy importante y esas son las imágenes que podemos encontrar. Lo principal, niveles hidroaéreos. Fíjense aquí la disposición de un nivel hidroaéreo que no es más que la representación vamos a decir, la éstasis del contenido intestinal, ¿verdad? Que termina generando esta imagen. Un verdadero nivel que implica líquido estancado en el intestino y gas que por gravedad siempre está por encima, entonces genera este nivel hidroaéreo, ¿ok? Y eso también nos ayuda a diferenciar oclusiones altas y bajas, porque en las oclusiones altas el predominio de los niveles hidroaéreos suele ser más central. ¿Por qué? Porque está involucrando asas intestinales delgadas. Y en las oclusiones de origen bajo, los niveles hidroaéreos predominan en la periferia, siguiendo el marco colónico. También entonces es importante. Siempre recuerden, radiografía simple de abdomen en posición de pie. Si este paciente se hace una radiografía acostado, eso no sirve para nada porque no va a generar los niveles hidroaéreos, ¿cierto? Otras imágenes típicas, aquí les muestro la imagen. Imagen en pila de monedas. Así mismo, fíjense bien, aquí una pila de monedas, ¿ok? Otras imágenes clásicas, imagen en grano de café, signo de Freeman-Dahl. Imagen en grano de café, que es lo que vieron en el vólulo, ahí con el doctor Maki. Aquí creo que tengo lo que sería la imagen en grano de café. ¿Ven? Parece un grano de café en el abdomen, la radiografía simple. Esto es característico de vólvulo del sigmoides, ¿verdad? Y la imagen en pila de monedas. Fíjense ahí, esas pilas de monedas, parece ahí que el intestino delgado está
con una pila de monedas ahí que representa más, no es más que la representación de los pliegues intestinales delgados edematizados y por tanto bien visualizados en una radiografía de abdomen, y por eso se llaman pila de monedas, ¿ok? ¿Dónde estamos aquí? Bueno, en este caso también nos ayuda, por ejemplo, para determinar el riesgo de una ruptura inminente del ciego, sobre todo en una oclusión baja. Fíjense aquí en el ejemplo. Y esto va a depender de qué, va a depender de la válvula ileocecal, de la competencia de la válvula ileocecal. Vamos a imaginarnos aquí tenemos en el ejemplo, como ven aquí, lo que sería una causa, un tumor aquí en el colon sigmoide, ¿cierto? Si se produce un tumor en el colon sigmoide, entonces obviamente va a comenzar, es una causa de obstrucción intestinal alta o baja. A ver, si están acompañando. Este tumor aquí en el colon sigmoide es una causa de obstrucción Baja. baja, excelente. Entonces por eso ven aquí que todo el marco colónico proximal a esta obstrucción, todo lo que está por encima de esa obstrucción comienza a distenderse, ¿verdad? Comienza a dilatarse. Hay una situación clásica también en los cuadros oclusivos bajos, que es lo que llamamos la válvula ileocecal. Ustedes saben cuál es la función de la válvula ileocecal. Vamos a tratar aquí de dibujar. ¿Cuál es la función de la válvula ileocecal? Por algo se llama válvula ileocecal. La válvula ileocecal más o menos funciona de esta forma, ¿verdad? Una verdadera válvula que lo que hace es permitir el pasaje de contenido del ileum para el ciego, ¿cierto? En este sentido. Pero a su vez impide el paso de contenido desde el ciego hasta el ileum, ¿entienden? Por eso es una válvula, solo es un mecanismo que permite un paso unidireccional. Eso es la función de cualquier tipo de válvula, ¿verdad? Y eso es la función de la válvula ileocecal. El contenido solo puede pasar desde el ileum hasta el ciego, pero no puede volver del ciego al ileum. Eso en condiciones normales, ¿cierto? Bueno, entonces imagínense lo que pasa cuando hay una obstrucción aquí, por ejemplo, en el colon sigmoide, un tumor, una oclusión baja. Entonces comienza el intestino grueso a llenarse de líquido, de gas, y encuentra aquí la válvula ileocecal competente. ¿Qué quiere decir eso? Que está funcionando bien. Entonces se genera también un mecanismo de asa cerrada. Así como ya habíamos hablado antes, en el caso del vólvulo, en el caso de una hernia estrangulada, se genera literalmente un mecanismo de obstrucción en asa cerrada. ¿Por qué? Porque acá tenemos una obstrucción intestinal distal por un tumor, y aquí también la propia válvula ileocecal, que es competente, representa también un sitio de obstrucción. Entonces, esta asa colónica, todo este marco colónico está, vamos a decir, obstruido en dos partes porque no encuentra fuga acá, ¿verdad? Ahora bien, cuando la válvula ileocecal pierde su competencia, ¿verdad? Cuando es incompetente, entonces ahí sí permite, vamos a decir, el paso de líquido, de gas hacia el ileum terminal, y ahí no se genera ese mecanismo de asa cerrada. Por supuesto, lo más grave sería cuando hay un mecanismo en asa cerrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el riesgo es que el ciego, ¿verdad? Que es el sitio donde mayor presión se va a distribuir, el ciego comienza a distenderse tanto que cuando supera un diámetro aproximadamente de 12 centímetros, decimos que hay un riesgo inminente de ruptura. Literalmente es el límite para que este ciego se comience a fisurar y comience a romperse. Y si se rompe el ciego, todo el contenido fecal que está aquí en este marco colónico se va a derramar en la cavidad abdominal. Y eso es muy importante determinar, que se puede hacer a través de una simple radiografía, ¿verdad? Medir ahí el diámetro del ciego para determinar. Hay ruptura inminente de perforación, hay que operar a ese paciente, hay que descomprimir ese intestino antes que se rompa eso, ¿verdad? Antes que se perfore. Acá dice João Lucas Leite, más o menos, no entendí qué es más o menos João. ¿Puedes hablar ahí para aclarar? Bueno, las radiografías contrastadas no son muy útiles en rutina, es más útil en la población pediátrica, como ven aquí en este niño, ¿verdad? Sobre todo es para evaluación de obstrucciones muy altas, como por ejemplo un síndrome pilórico o una estrechez duodenal congénita, ¿verdad?
La ecografía abdominal no es el estudio de rutina también, pero cuando la radiografía convencional no es útil, no aporta datos, entonces la ecografía puede aportarnos datos, como por ejemplo aquí el signo de la tecla, ¿verdad? El patrón de obstrucción yeyunal o el patrón de obstrucción ileal con edema ahí de la pared intestinal. La tomografía sí es mucho más importante, nos aporta mayores datos, mayores informaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí también los niveles hidroaéreos, las asas intestinales muy distendidas, masas, ¿verdad? Que representan muchas veces tumores como causa de obstrucción, alteraciones o rotaciones del propio meso, ¿okay? Y en la parte de tratamiento no vamos a insistir mucho, como ya le dije, a modo de información nada más. Los pilares de tratamiento son la buena hidratación, la corrección hidroelectrolítica, antibiótico-terapia profiláctica debido a la translocación bacteriana que se puede producir en estos pacientes, como ya dijimos, los gérmenes, debido a que están estancados el contenido intestinal, puede sobrepasar la barrera intestinal, la pared intestinal, y generar infección abdominal, ¿verdad? Y las cirugías que generalmente son la laparotomía exploradora, es donde terminamos encontrando la causa definitiva y la necesidad de resecar una parte de intestino necrosado, ¿verdad? O estrangulado. Y ahí están las causas más específicas, ¿verdad? Que no vamos a profundizar por cuestiones de tiempo, pero la idea es una introducción justamente de lo que son las oclusiones intestinales. No nos da tiempo de compartir aquí el pequeño cuestionario que preparé. Pero básicamente eso, chicos, ¿ok? Abdomen agudo oclusivo es el capítulo que hoy enfatizamos, ¿verdad? El abdomen agudo quirúrgico tiene varios tipos y uno de ellos es el abdomen agudo oclusivo, las oclusiones intestinales. Les pido que insistan mucho en esas clasificaciones, clasificación de alta y baja, completa, incompleta, clasificaciones según la etiología, ¿ok? Y esta clase les voy a pasar, voy a arreglar mi diapositiva, mi PowerPoint y les voy a pasar en el chat en la próxima clase, ¿ok? Me hacen recordar, por favor. Bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente por acá. Ya se nos acerca el tiempo también. Me despido de ustedes, nos encontramos la semana que viene si no hay ninguna pregunta. Vale, profe. E a respeito do questionário que vimos, ¿Cómo? o doutor mencionou de algum tipo de questionário que a gente ia fazer? Y sí, pero no nos va a dar tiempo. No quiero empezar porque no vamos a poder terminar. Tenemos pendiente el cuestionario. Les pido por favor que lean, que repasen la clase, ¿ok? Cáncer gástrico que fue la semana pasada y ahora de oclusión de abdomen agudo oclusivo, ¿sí? Son 10 preguntitas ahí que vamos a hacer la próxima. Al inicio de la clase me hacen recordar y empezamos con esos dos cuestionarios, ¿ok? Beleza. Vale, profe. Graças. ¿Alguien más quería preguntar algo?